La condesa Dolca de Urgel y sus donaciones a las órdenes religiosas, el caso de los templarios. Contexto histórico de Cataluña en los siglos XI-XII. Cataluña de los siglos XI y XII vivió un periodo de profunda transformación política, social y religiosa. Era una época marcada por la Reconquista, el largo proceso de recuperación de los territorios ocupados por los musulmanes, y por la formación de una nueva estructura feudal que daría origen a los futuros estados medievales de la península ibérica. En este contexto, los condes de Barcelona estaban consolidando su hegemonía sobre otros territorios catalanes, mientras que el condado de Urgel mantenía una significativa autonomía e importancia estratégica, al estar situado en una zona fronteriza con los dominios musulmanes. La Iglesia desempeñaba un papel fundamental en esta sociedad, no solo como institución religiosa sino también como potencia política y económica. Las órdenes monásticas y militares emergían como nuevas fuerzas, especialmente en las regiones fronterizas, donde contribuían a la defensa y reorganización de los territorios reconquistados. En particular, la Orden del Temple, fundada en 1119, se había difundido rápidamente en los reinos cristianos de la península ibérica, donde recibió generosas donaciones de la nobleza local, deseosa de asegurarse tanto ventajas espirituales como protección militar. La figura de la condesa Dolca, poder femenino y gobierno. Dolca de Urgel representa una de las figuras femeninas más relevantes en la historia catalana medieval, un ejemplo extraordinario de cómo, a pesar de los límites impuestos por la sociedad patriarcal de la época, algunas mujeres podían ejercer un significativo poder político y administrativo. Hija mayor del conde Roger III de Foix y de Jimena de Barcelona, Dolca se casó con el conde Ermengol VII de Urgel, uno de los señores más poderosos de Cataluña. El matrimonio, además de fortalecer la alianza entre dos importantes casas, dio a Dolca la oportunidad de emerger como figura política de primer plano. Durante las frecuentes y largas ausencias de su marido, ocupado como mayordomo del rey Fernando II en el reino leonés, la condesa se encontró gobernando de hecho el condado de Urgel, demostrando notables capacidades administrativas y diplomáticas. La documentación histórica nos muestra a una mujer capaz de tomar decisiones autónomas, dirimir conflictos entre vasallos, administrar la justicia y gestionar el patrimonio familiar con seguridad y autoridad. Su capacidad para mantener el equilibrio político en un territorio complejo como el de Urgel testimonia no solo sus cualidades personales, sino también la existencia de espacios de poder femenino en la sociedad feudal catalana, especialmente en situaciones de regencia durante la ausencia de los cónyuges. Tras la muerte de su marido, ocurrida en circunstancias misteriosas en Requena en 1184, Dolca inició una nueva fase de su vida que, sin abandonar la actividad política, se caracterizó por un particular afecto hacia las órdenes monásticas, cenánicas y militares. Este interés tenía una doble finalidad: por un lado, cumplir las promesas hechas por su difunto marido, por otro, asegurar sufragios para su alma, siguiendo una práctica común entre la nobleza de la época. Los templarios en Cataluña, difusión e importancia estratégica. La Orden del Temple se estableció en Cataluña alrededor de 1130, encontrando terreno fértil en una sociedad comprometida con la reconquista y la reorganización de los territorios arrebatados al dominio musulmán. Los templarios se asentaron inicialmente en Barbera y se expandieron rápidamente, creando una red de encomiendas que incluía Gardeny, cerca de Lleida, Miravet, Monzón y otras localidades estratégicas. Su doble naturaleza de monjes guerreros los hacía particularmente adecuados para la vida fronteriza. Podían combatir contra los musulmanes, proteger a los peregrinos y las vías de comunicación, y al mismo tiempo gestionar vastas propiedades agrícolas y promover el desarrollo económico. Los condes catalanes, y en particular la Casa de Barcelona, apoyaron fuertemente a la orden, viendo en los templarios no solo valiosos aliados militares, sino también una importante fuerza de colonización y desarrollo económico. Las donaciones de tierras, castillos y derechos a la orden por parte de la aristocracia catalana fueron numerosas durante todo el siglo XII, contribuyendo a hacer de los templarios una de las principales potencias económicas y militares de la región. Las donaciones de la condesa Dolca a los templarios, análisis detallado. Entre las diversas órdenes religiosas beneficiadas por la condesa Dolca,
los templarios fueron cronológicamente los primeros en recibir sus favores. El 13 de mayo de 1185, cuando aún no había transcurrido un año desde su viudez, la condesa donó a los caballeros del Temple los castillos de Alcabés y del Pedriz, ambos situados en el territorio municipal de Belcaire de Urgel, en una zona estratégica de la Marca, frontera, del condado. La documentación nos permite analizar en detalle estas donaciones, revelando aspectos interesantes tanto de las motivaciones de la condesa como de las prácticas sociales de la época. La donación del castillo de Alcabés se efectuó a cambio de algunas ovejas valoradas en 1000 maravedíes que el hijo de la condesa, el joven conde Ermengol VIII, había tomado de una casa templaria. Esto sugiere un doble aspecto de la donación. Por un lado representaba una forma de restitución o compensación por una apropiación indebida, por otro constituía un acto de piedad que podía asegurar beneficios espirituales para el alma del difunto conde. El castillo del Pedriz, en cambio, fue donado gratuitamente, sin ninguna contrapartida material, configurándose como pura donación piadosa. En ambos casos, los documentos sugieren que se trataba de donaciones ya prometidas verbalmente por el conde difunto y que ahora, a través del acto escrito, se confirmaban formalmente. Esto se deduce del hecho de que no ha quedado rastro de donaciones anteriores y que los textos insisten en el hecho de que Fecit Dominus Ermengaudus de Vitae Sua, hizo el señor Ermengol durante su vida, fórmula que subraya la continuidad entre la voluntad del difunto y la acción de la viuda. Las donaciones fueron recibidas por el gran maestre de la Orden para España y Provenza, probablemente Berenguer de Avinyó, sucesor de Arnau de Torroja, y por el preceptor de Gardeny, Fray Bernardo de Albespí, bajo cuya autoridad pasarían las dos nuevas posesiones. La encomienda de Gardeny, situada cerca de Lleida, era uno de los principales centros templarios de la región, y la inclusión de estas nuevas propiedades bajo su jurisdicción reforzaba el papel estratégico de la orden en la zona fronteriza. Entre los testigos firmantes figuraban la hija mayor de la condesa, marquesa, y dos de los grandes varones del condado, Pedro de Belvis y Raimundo de Ribelles, fieles consejeros de Dolca en muchos actos de gobierno realizados durante las largas ausencias de su marido. La presencia de estos personajes de alto rango confiere al acto una dimensión no solo religiosa sino también política, sugiriendo que la donación era también un modo de reforzar los vínculos con la aristocracia local y consolidar el poder condal. Los castillos de Alcabés y Pedriz, descripción y relevancia estratégica. Una comprensión completa de las donaciones de la condesa Dolca a los templarios requiere un análisis detallado de los castillos objeto de estas transacciones, Alcabés y Pedriz. Estos dos complejos fortificados, aunque no se encuentran entre los más conocidos del panorama castellar catalán, revestían una importancia significativa en el contexto territorial y estratégico del condado de Urgel a finales del siglo XII. El castillo de Alcabés, o Alcabex en las fuentes más antiguas, estaba situado en el actual territorio municipal de Belcaire de Urgel, en la comarca de la Noguera. Se trataba de una fortaleza de mediano tamaño, con una estructura típica de los castillos fronterizos catalanes de los siglos XI-XII, un recinto fortificado con torre central, torre del homenaje, cisterna para la recogida del agua de lluvia, y algunas construcciones anexas para el alojamiento de la guarnición y el almacenamiento de provisiones. Su posición, sobre una altura que dominaba la llanura circundante, le confería un importante valor estratégico para el control de las vías de comunicación entre Balaguer, principal centro de la zona, y los territorios más septentrionales del condado. El origen del castillo de Alcabés se remonta probablemente al siglo XI, durante la fase de avance de la frontera cristiana hacia el sur. El topónimo, de clara derivación árabe, Al-Kabis, que podría indicar el promontorio o la altura, sugiere que podría haber surgido sobre un asentamiento musulmán anterior o que el área hubiera sido largamente disputada entre cristianos y musulmanes, asumiendo así una denominación árabe incluso bajo control cristiano. Antes de pasar bajo el control condal, el castillo había sido probablemente confiado a un linaje local de caballeros, vasallos de los condes de Urgel, según el típico modelo feudal catalán. No está claro cuándo y cómo la familia condal adquirió el control directo de la fortaleza, pero ciertamente en el momento de la donación formaba parte del patrimonio personal de los condes. El castillo del Pedriz, también situado en el territorio de Belcaire de Urgel, era de dimensiones más modestas respecto a Alcabés,
configurándose más bien como una torre fortificada con un pequeño recinto. El nombre, derivado del latín petricius, hecho de piedra, podría referirse a su construcción en piedra, quizás en contraste con otras estructuras de la zona realizadas en materiales menos duraderos. Su posición, complementaria a la de Alcabez, permitía el control de otra porción del territorio y de las vías de comunicación locales. Los dos castillos, distantes entre sí pocos kilómetros, formaban juntos un sistema defensivo integrado que presidía una zona estratégica de la Marca de Urgel. Su donación a los templarios no fue por tanto casual, sino que respondía a una precisa estrategia militar y territorial. La orden, con sus capacidades militares y organizativas, era capaz de gestionar eficazmente estas fortalezas, garantizando la seguridad de un área que, aunque ya no estaba en la frontera inmediata con los territorios musulmanes después de la conquista de Lleida 1149, permanecía sin embargo expuesta a incursiones y necesitaba una presencia militar estable. Desde el punto de vista económico, ambos castillos controlaban territorios agrícolas de notable valor. La zona de Belcaire de Urgel, parte de la llanura de Urgel, Pla de Urgel, se caracterizaba por terrenos fértiles adecuados para la cerealicultura y la ganadería ovina, actividades que constituían la base de la economía local. Los derechos señoriales asociados a los castillos, diezmos, censos, derechos de justicia, representaban por tanto una fuente de ingreso significativa, que enriquecía el patrimonio de la orden. Tras el paso a los templarios, ambos castillos fueron integrados en el sistema administrativo de la encomienda de Gardeny. Los documentos posteriores muestran que la orden invirtió recursos en el mantenimiento y mejora de las estructuras, en particular en Alcabez, donde se ampliaron las estructuras para el almacenamiento de cereales y se realizaron trabajos de irrigación en los campos circundantes, según la típica política templaria de valorización económica de los territorios bajo su control. Con la supresión de la Orden del Temple en 1312, ambos castillos pasaron a la Orden de San Juan de Jerusalén, siguiendo el destino común de la mayoría de los bienes templarios en la Corona de Aragón. Bajo la gestión hospitalaria, los castillos perdieron gradualmente su función militar, manteniendo principalmente la administrativa y económica como centros de recaudación de las rentas señoriales. Las vicisitudes posteriores de los dos castillos están menos documentadas. Las guerras y los cambios socioeconómicos de los siglos siguientes llevaron a su progresivo abandono y degradación. Actualmente, es importante destacar que ambos castillos ya no existen como estructuras íntegras o reconocibles. Del castillo de Alcabez quedan solo algunos rudimentos muy deteriorados y difícilmente identificables en el paisaje actual de Belcaire de Urgel. Las excavaciones arqueológicas en esta zona han sido limitadas y no sistemáticas, haciendo difícil una reconstrucción precisa de la estructura original. La situación del castillo del Pedriz es aún más drástica, las huellas físicas han prácticamente desaparecido, hasta el punto de que su exacta ubicación es todavía objeto de debate entre los estudiosos. Algunos arqueólogos sugieren que podría encontrarse en una pequeña altura al sureste del actual centro habitado de Belcaire de Urgel, pero faltan confirmaciones arqueológicas definitivas. La desaparición casi total de estas fortificaciones se debe a diversos factores concomitantes: el abandono tras la pérdida de su función militar y administrativa, la reutilización sistemática de los materiales constructivos, piedras labradas, vigas, elementos metálicos, para otras edificaciones locales, práctica muy común en época moderna, y las profundas transformaciones agrícolas de la zona, que han modificado radicalmente el paisaje original. Hoy, el territorio donde se alzaban estos castillos está principalmente dedicado a la agricultura intensiva, y sin investigaciones arqueológicas profundas resulta prácticamente imposible identificar con precisión la planta de las antiguas estructuras fortificadas. La gestión compartida de los castillos, el caso de las donaciones parciales. Un aspecto particularmente interesante del sistema feudal catalán, que emerge también en el análisis de las donaciones de la condesa Dolca de Urgel, concierne a la gestión compartida de los castillos. No era infrecuente que un castillo o una fortaleza fuera dividido entre diversos propietarios o que se cedieran solo algunas porciones o derechos sobre él. Esta práctica, que puede parecer extraña a nuestros ojos modernos acostumbrados a concebir la propiedad como unitaria e indivisible,
estaba en cambio perfectamente integrada en la compleja red de derechos y deberes que caracterizaba el feudalismo catalán. En el caso específico de las donaciones a los templarios, aunque los documentos indican que los castillos de Alcabés y del Pedriz fueron donados en su integridad, hay numerosos ejemplos en otras donaciones de la época en que las órdenes militares recibían la mitad o porciones específicas de un castillo. Estas divisiones podían basarse en diversos criterios. Podía tratarse de una división física, ciertas partes del edificio o del complejo fortificado, de una división de los derechos, señorío alto y bajo, derechos de justicia, derechos económicos, o de una combinación de ambos. La gestión de un castillo dividido entre varios propietarios seguía reglas bien definidas, aunque podía variar según los acuerdos específicos establecidos entre las partes. Generalmente, cada propietario nombraba a su propio representante o castellano, que actuaba en su nombre en la gestión cotidiana. Estos castellanos debían colaborar entre ellos para las cuestiones comunes, como la defensa de la fortaleza o el mantenimiento de las estructuras compartidas. Un ejemplo de esta gestión compartida es visible en los documentos de conveniencia o pariaje, que regulaban las relaciones entre los copropietarios. Estos acuerdos detallaban minuciosamente los derechos y deberes de cada parte, quién debía proporcionar cuántos hombres para la guarnición, quién era responsable del mantenimiento de qué estructuras, cómo debían dividirse los ingresos de las rentas o de las multas judiciales, quién tenía el derecho de nombrar qué funcionarios, y así sucesivamente. En el caso de los templarios, su participación en la propiedad de un castillo podía asumir formas diversas. Podían recibir en donación la fortaleza entera, como en el caso de Alcabés y Pedriz, o solo una parte de ella. En este último caso, la orden designaba a un comendador propio o hermano caballero como responsable, que colaboraba con los representantes de los otros propietarios. Un aspecto peculiar de la gestión templaria era su tendencia a tratar de adquirir gradualmente la propiedad entera del castillo. A menudo, después de haber recibido una porción de una fortaleza, los templarios buscaban comprar las partes restantes a través de ulteriores donaciones, compras o intercambios. Esta estrategia de consolidación territorial era parte de una política más amplia dirigida a crear bloques compactos de posesiones, más fáciles de administrar y defender. La documentación de la época muestra que esta gestión compartida podía a veces generar conflictos, especialmente cuando las partes tenían intereses divergentes o cuando los límites de sus respectivas competencias no estaban claramente definidos. Para resolver estas disputas se recurría a menudo al arbitraje de autoridades superiores, como el conde, el obispo o, en el caso de los templarios, el gran maestre de la orden o su representante regional. En el contexto de las donaciones de la condesa Dolca, es significativo notar que ella prefirió donar castillos enteros en lugar de porciones, probablemente para evitar las complicaciones administrativas y los potenciales conflictos derivados de la gestión compartida. Esta elección refleja una visión estratégica y previsora, dirigida a garantizar que los templarios pudieran ejercer plenamente su función protectora sin tener que negociar continuamente con otros propietarios. Sin embargo, es importante subrayar que, incluso cuando un castillo era donado íntegramente a una orden religiosa o militar como los templarios, esto no significaba que el donante perdiera completamente todo vínculo con él. Permanecían en vigor relaciones de tipo feudal, en las que la orden reconocía la superioridad nominal del señor original, en este caso la condesa o sus sucesores, y podía estar obligada a prestar determinados servicios o reconocimientos, como la hospitalidad en caso de visita o la ayuda militar en caso de necesidad. En conclusión, la gestión de los castillos en el sistema feudal catalán, tanto enteros como divididos, estaba regulada por un complejo sistema de derechos y deberes recíprocos, que reflejaba la concepción medieval de la propiedad como un haz de derechos más que como un dominio absoluto y exclusivo. Las donaciones de la condesa Dolca a los templarios, aun en su aparente simplicidad, cesión completa de los castillos, se insertaban en esta compleja red de relaciones, creando nuevos vínculos entre la casa condal y la orden, vínculos que tendrían consecuencias duraderas en la historia del condado de Urgel. Los templarios como protectores, la seguridad de los territorios y las personas. Un aspecto fundamental que motiva las donaciones a los templarios, pero que a menudo permanece implícito en la documentación,
es el papel protector que la orden desempeñaba respecto a los territorios y las poblaciones. Esta función de tutela representaba una de las ventajas más concretas e inmediatas que la presencia templaria ofrecía a los donantes y a la comunidad local, especialmente en zonas fronterizas como el condado de Urgel. Los castillos de Alcabez y del Pedriz, donados por la condesa Dolca, se encontraban en la marca de Urgel, un área fronteriza particularmente vulnerable a las incursiones provenientes de los territorios bajo control musulmán. En este contexto, la cesión de fortalezas estratégicas a los templarios respondía a una precisa lógica defensiva. La orden, con su naturaleza militar religiosa, estaba particularmente equipada para garantizar la protección de estos territorios, gracias a diversos factores. En primer lugar, los templarios disponían de caballeros profesionales, entrenados específicamente para el combate y motivados por un fuerte ideal religioso. Estos guerreros monjes constituían una fuerza militar de élite, superior en disciplina y preparación a las milicias locales o a los contingentes feudales tradicionales, que podían ser convocados solo temporalmente y a menudo carecían de experiencia y motivación. En segundo lugar, la presencia templaria garantizaba una vigilancia permanente y continua. A diferencia de los señores laicos, que podían estar ausentes de sus dominios durante largos periodos, como el mismo conde Ermengol VII, a menudo ocupado en Castilla, los templarios mantenían una presencia estable en sus encomiendas, con personal militar siempre listo para reaccionar ante las amenazas. Esta continuidad en la defensa era particularmente valiosa en una época en que las incursiones podían verificarse en cualquier momento y requerían una respuesta rápida. En tercer lugar, los templarios no protegían solo los castillos y las tierras que les eran confiadas, sino que extendían su tutela también a las poblaciones circundantes y a los viajeros. Las carreteras que atravesaban los territorios bajo el control de la orden eran generalmente más seguras, protegidas por patrullas regulares y por un sistema de torres de vigilancia que permitía señalar rápidamente la presencia de bandas de asaltantes o de fuerzas enemigas. Esta seguridad favorecía el comercio y las peregrinaciones, contribuyendo al desarrollo económico de la región. Además, la reputación de los templarios como guerreros feroces y determinados tenía un importante efecto disuasorio. La sola noticia de que un castillo había sido confiado a la orden podía desalentar a potenciales agresores, que sabían que deberían enfrentarse a una resistencia bien organizada y motivada por un fervor religioso que no conocía compromisos. La protección ofrecida por los templarios no se limitaba a la defensa militar contra las incursiones musulmanas, sino que se extendía también a los conflictos internos de la sociedad cristiana. En una época caracterizada por continuas disputas entre señores feudales, la orden podía fungir como elemento neutral y estabilizador, capaz de mediar en los conflictos o de ofrecer refugio a quien se encontrara amenazado por enemigos poderosos. La condesa Dolca, que durante su regencia había tenido que afrontar numerosas tensiones con vasallos rebeldes, era ciertamente consciente del valor de un aliado fuerte y fiable como la Orden del Temple. Es significativo notar que, poco antes de la donación a los templarios, la marca de Urgel había sufrido violentas incursiones por parte almorávide, que habían puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la frontera. La necesidad de reforzar las defensas de esta zona estratégica podría haber sido una de las motivaciones inmediatas detrás de la cesión de los castillos de Alcabez y del Pedriz a una orden especializada en la guerra fronteriza. Las fuentes documentales de la época raramente explicitan estos aspectos prácticos de la protección, prefiriendo enfatizar las motivaciones espirituales de las donaciones. Sin embargo, la ubicación geográfica de los bienes donados, siempre en zonas estratégicas o en áreas fronterizas, habla por sí misma. Los donantes, como la condesa Dolca, eran perfectamente conscientes de las ventajas materiales y de la seguridad que la orden podía garantizar, y esta conciencia influía ciertamente en sus decisiones, aunque en los documentos oficiales prevalecieran las fórmulas piadosas y las motivaciones religiosas. En conclusión, la donación de los castillos de Alcabez y del Pedriz a los templarios puede ser leída también como una inversión en la seguridad del territorio y de las personas que lo habitaban. La condesa Dolca, confiando estas fortalezas estratégicas a una orden militar religiosa de probada eficacia, aseguraba una mejor protección a la frontera de su condado, contribuyendo así a la estabilidad y prosperidad de las tierras bajo su gobierno.
Este aspecto práctico, de protección y seguridad, se entrelazaba con las motivaciones religiosas y políticas ya analizadas, completando el cuadro de las razones que impulsaron a la condesa a beneficiar a la Orden del Temple. Los testigos de las donaciones, redes de poder y legitimación de los actos. El análisis de los testigos presentes en los documentos de donación de la condesa Dolca a los templarios ofrece una ulterior clave de lectura para comprender no solo la validez jurídica de estos actos, sino también las dinámicas políticas y las relaciones de poder en el condado de Urgel a finales del siglo XII. En las donaciones de los castillos de Alcabez y del Pedriz, la lista de los testigos firmantes se abre significativamente con Marquesa, hija primogénita de la condesa. Esta presencia femenina en un acto jurídico formal es particularmente relevante en una época en que las mujeres raramente figuraban como testigos en documentos oficiales. La participación de Marquesa en el acto desempeña una doble función. Por un lado representa una forma de legitimación familiar de la donación, reduciendo la posibilidad de futuras contestaciones por parte de los herederos. Por otro evidencia el papel activo que las mujeres de la Casa Condal de Urgel desempeñaban en la vida política y administrativa del territorio, en continuidad con la tradición de gobierno femenino encarnada por la misma condesa Dolca. De gran relevancia política es la presencia, entre los testigos, de Pedro de Belvis y Raimundo de Ribelles, dos de los más poderosos varones del condado y fieles consejeros de la condesa. Ambos habían sostenido a Dolca durante las largas ausencias de su marido, ayudándola a mantener la estabilidad política del territorio. Su firma como testigos no solo confiere solemnidad y autoridad al acto, sino que refuerza también la imagen de la condesa como figura de poder legítimo, sostenida por los principales exponentes de la aristocracia local. Es interesante notar que Raimundo de Ribelles estaba emparentado con los templarios a través de algunos miembros de su familia que habían tomado los votos en la orden, creando así un ulterior vínculo entre la nobleza urgelense y la institución beneficiaria de la donación. Particularmente significativa, por su ausencia, es la falta de representantes de las autoridades eclesiásticas diocesanas entre los testigos. Esta omisión es inusual para donaciones a órdenes religiosas, que normalmente veían la participación del obispo local o de sus delegados como testigos. Tal ausencia podría interpretarse de varios modos. Podría indicar una cierta independencia de la condesa respecto a las estructuras eclesiásticas diocesanas, o reflejar la naturaleza principalmente política y militar del acto, o aún sugerir posibles tensiones entre la Casa Condal y el Obispado de Urgel en ese periodo. Completan la lista de testigos algunos funcionarios de la Corte Condal, como el notario Aiteri y otros oficiales menores, cuya presencia era necesaria para la validez formal del acto. Estos personajes representaban el aparato administrativo que sostenía el poder condal y garantizaban la correcta ejecución de los procedimientos jurídicos previstos por la costumbre local. La composición del grupo de testigos refleja también las transformaciones en curso en la sociedad feudal catalana del siglo XII. Junto a los representantes de la vieja aristocracia militar, como los Ribelles, encontramos figuras emergentes ligadas a la gestión administrativa y jurídica del poder, signo de una progresiva burocratización del aparato de gobierno condal. Es interesante comparar la lista de testigos de las donaciones a los templarios con la de otros actos de la condesa Dolca, como la fundación del monasterio cisterciense femenino de Les Franqueses. Un análisis comparativo revelaría continuidades y variaciones en el círculo de consejeros y sostenedores de la condesa, permitiendo reconstruir más precisamente sus redes de alianzas y estrategias de gobierno. En conclusión, el análisis de los testigos presentes en las donaciones de la condesa Dolca a los templarios no solo confirma la validez jurídica de estos actos, sino que ilumina también las complejas dinámicas políticas y sociales del condado de Urgel a finales del siglo XII, revelando la red de relaciones y alianzas sobre la que se fundaba el poder de la Casa Condal y, en particular, el gobierno de una de las más importantes figuras femeninas de la historia catalana medieval. Aspectos económicos de las donaciones, el valor de las ovejas y la moneda de la época. Un elemento particularmente interesante de la donación del castillo de Alcabez a los templarios concierne a la cuestión de las ovejas y su valor, que merece un análisis más profundo para comprender mejor la dimensión económica de estas transacciones. Según el documento, la donación de Alcabez se efectuó a cambio de algunas ovejas que el hijo de la condesa Dolca, Ermengol VIII,
había tomado de una casa templaria. Estas ovejas estaban valoradas en 1000 maravedíes, una suma considerable para la época. El maravedí, o morabatí en catalán, era una moneda de oro de origen islámico, introducida en la península ibérica por los almorávides en el siglo XI, cuyo nombre deriva del árabe murabitún. Esta moneda circulaba ampliamente en los reinos cristianos de la península durante el siglo XII, testimonio de los fuertes vínculos comerciales y culturales que persistían a pesar de las hostilidades militares. El valor de 1000 maravedíes representaba una suma muy elevada. Para dar una idea de su poder adquisitivo, baste pensar que con un maravedí se podía adquirir un buen caballo, y que el salario anual de un caballero podía rondar los 10 maravedíes. El hecho de que un rebaño de ovejas pudiera valer 1000 maravedíes indica que se trataba de un número muy consistente de animales, probablemente varios centenares, o que se trataba de ovejas de raza particularmente apreciada. La importancia de la ganadería ovina en la economía templaria catalana es otro aspecto a subrayar. Los templarios, como otras órdenes religiosas, estaban activamente involucrados en la ganadería trashumante, que permitía aprovechar los pastos de montaña en verano y los de las llanuras en invierno. La lana producida por estos rebaños alimentaba la industria textil local y constituía una importante mercancía de exportación. Además, las ovejas proporcionaban carne, leche, para la producción de queso, y pieles, representando por tanto un recurso económico versátil y valioso. El hecho de que el joven conde se hubiera apropiado de un rebaño templario sugiere que podría haber habido un conflicto o una disputa no resuelta con la orden. La donación del castillo de Alcabés podría por tanto interpretarse como una forma de resarcimiento o compensación por esta apropiación indebida, enmascarada bajo forma de donación piadosa. Este doble aspecto, económico y religioso, es típico de las transacciones de la época, en las que los intereses materiales y espirituales se entrelazaban constantemente. La mención del valor monetario de las ovejas en maravedíes, en lugar de en monedas locales como los sueldos barceloneses o los dineros de Jaca, podría también indicar que se trataba de una valoración formal o convencional, más que de un pago efectivo. En otras palabras, el valor de 1000 maravedíes podría haber sido utilizado como referencia para establecer la equivalencia entre el rebaño sustraído y el castillo donado, sin que hubiera necesariamente una transferencia de monedas de oro. Es interesante notar que el valor atribuido a las ovejas, 1000 maravedíes, es extremadamente elevado en comparación con otras donaciones o transacciones documentadas de la época. Esto podría indicar o que el rebaño era excepcionalmente numeroso o valioso, o que la valoración incluía también otros bienes o derechos no especificados en el documento, o incluso que había un elemento de resarcimiento por daños o pérdidas no mencionadas explícitamente. En contraste con la donación de Alcabés, la del Castillo del Pedriz se describe como gratuita, sin ninguna contrapartida material. Esta diferencia subraya la complejidad de las motivaciones que estaban detrás de estas donaciones, por un lado exigencias prácticas de compensación económica, por otro genuinos impulsos de piedad religiosa. Finalmente, es oportuno subrayar cómo estas donaciones se insertan en un sistema económico de transición, en el que la economía natural, basada en el intercambio de bienes, como las ovejas, coexistía con una economía monetaria cada vez más desarrollada, representada por los maravedíes. Los templarios, con su red internacional y sus actividades bancarias, fueron protagonistas de esta evolución económica, contribuyendo al desarrollo de instrumentos financieros más sofisticados y a la monetización de la economía rural catalana. El significado del intercambio entre ovejas y castillo, aspectos simbólicos, económicos y jurídicos. El intercambio entre un rebaño de ovejas y un castillo, como el documentado en la donación de Alcabés, podría parecer inusual a nuestros ojos modernos, pero se inserta perfectamente en la lógica económica y simbólica del mundo medieval. Diversas consideraciones pueden ayudarnos a comprender este particular tipo de transacción. En primer lugar, es necesario considerar la importancia del ganado en la economía medieval catalana. En una sociedad predominantemente rural, las ovejas no representaban solo una fuente de lana, carne, leche y pieles, sino que constituían también una forma de riqueza móvil y fácilmente transferible. En una época en que la moneda acuñada era relativamente escasa, sobre todo en las zonas rurales,
el ganado fungía a menudo como moneda de cambio en las transacciones de valor significativo. Un rebaño valorado en 1000 maravedíes representaba un capital considerable, comparable al valor de un castillo de medianas dimensiones como Alcabés. En segundo lugar, la documentación sugiere que este intercambio no era una transacción económica ordinaria, sino más bien una forma de restitución o compensación. El texto indica que el joven conde Ermengol VIII había tomado, probablemente requisado o confiscado, las ovejas de una casa templaria. Esta apropiación podría haber ocurrido durante una disputa territorial, un conflicto de derechos o simplemente como un acto de poder arbitrario por parte del joven conde. La donación del castillo de Alcabés podría representar por tanto una forma de resolución de esta controversia, mediada por la condesa Dolca. El aspecto jurídico de este intercambio es particularmente significativo. En el derecho medieval, las donaciones piadosas eran consideradas actos unilaterales de generosidad, motivados por consideraciones religiosas y espirituales. Sin embargo, en la práctica, muchas donaciones escondían transacciones más complejas, en las que intereses materiales y espirituales se entrelazaban. En este caso, la donación del castillo de Alcabés, formalmente presentada como un acto piadoso, servía en realidad para regularizar una situación jurídicamente problemática, la apropiación indebida del rebaño, y restablecer buenas relaciones con la Orden del Temple, una potencia política y económica con la que el condado de Urgel no podía permitirse un conflicto abierto. Es significativo que el documento especifique el valor de las ovejas en maravedíes, en lugar de limitarse a mencionar el rebaño. Esta cuantificación monetaria servía para establecer una equivalencia de valor entre lo que había sido tomado, las ovejas, y lo que era donado, el castillo, confiriendo a la transacción un carácter de equidad y justicia, esencial para su aceptabilidad social y jurídica. Además, la mención de la intención original del difunto conde Ermengol VII, Fecit Dominus Ermengaudus de Vita Sua, añade un ulterior nivel de legitimación. No se trataba de una decisión arbitraria de la condesa o del joven conde, sino del cumplimiento de una promesa hecha por el anterior señor, lo que confería al acto una continuidad dinástica y un carácter casi sagrado. Otro aspecto a considerar es la posible existencia de vínculos personales entre la familia condal y los templarios de Gardeny. No es improbable que algunos miembros de la orden provinieran de la nobleza local, y que existieran relaciones de parentesco o de amistad entre los donantes y los beneficiarios. En este contexto, el intercambio de ovejas y castillo podría reflejar también una estrategia de alianza familiar y de apoyo recíproco entre instituciones guiadas por miembros de la misma clase social. Finalmente, hay un aspecto simbólico en este intercambio que no debería ser subestimado. Las ovejas, en la tradición cristiana, tienen un fuerte valor simbólico, evocando al buen pastor y su rebaño. Los templarios, como orden religiosa, podían ver en el rebaño no solo un bien material sino también un símbolo de su misión espiritual. Del mismo modo, el castillo, símbolo del poder secular y militar, adquiría en manos de los templarios una nueva dimensión, convirtiéndose en baluarte de la cristiandad contra el Islam. El intercambio entre ovejas y castillo podría por tanto ser leído también como un pasaje simbólico entre dos esferas de poder, la económico-pastoral y la militar territorial, ambas esenciales en la identidad y en la misión de la Orden del Temple. En conclusión, el intercambio entre ovejas y castillo documentado en la donación de Alcabés representa un ejemplo ilustrativo de la complejidad de las transacciones medievales, en las que consideraciones económicas, jurídicas, sociales y simbólicas se entrelazaban de modo inseparable, reflejando la visión holística de una sociedad en la que lo material y lo espiritual, lo económico y lo político, nunca estaban completamente separados. Tutela jurídica de las donaciones, fórmulas de protección y sanciones. Un aspecto significativo de las donaciones medievales, incluidas las de la condesa Dolca a los templarios, concierne a las cláusulas de protección jurídica insertadas en los documentos para garantizar la inviolabilidad de los derechos concedidos. Estas fórmulas, que pueden parecer ritualísticas o repetitivas, tenían en realidad un valor legal y simbólico esencial en el contexto medieval. Los documentos de donación de Alcabés y Pedriz, como era costumbre en las cartas catalanas del siglo XII, contienen específicas fórmulas conminatorias contra cualquiera que intentara contestar, violar o anular la donación.
Estas cláusulas, heredadas en parte de la tradición romana y en parte de la bíblica, definían las consecuencias espirituales y materiales para quien osara interferir con los derechos cedidos. Examinando los textos de las donaciones de la condesa Dolca a los templarios, encontramos las típicas amenazas de sanciones espirituales. El violador de la donación era amenazado de excomunión, anatema o maldición divina. Fórmulas como incurrat tiramiti indignationem omnipotentis Dei, incurra en la ira e indignación de Dios omnipotente, o referencias a la suerte de figuras bíblicas como Datán y Abirón, tragados por la tierra por su rebelión, eran comunes. Estas amenazas tenían un peso notable en una sociedad profundamente religiosa. Además de las penas espirituales, los documentos especificaban multas en dinero para quien contestara la validez de la donación. Estas sumas podían ser considerables, equivalentes o superiores al valor de los bienes donados, y debían ser pagadas al beneficiario, en este caso los templarios, o parcialmente al fisco regio o condal. En el caso específico de las donaciones de Alcabez y Pedriz, la condesa estableció sanciones monetarias severas, proporcionadas al alto valor de las propiedades cedidas. El texto de la donación incluía también la obligación de restitución aumentada. Se especificaba que el contraventor, además de pagar la multa, debía restituir el bien usurpado in duplo o in triplo, es decir, con un valor doble o triple respecto al original, siguiendo un principio ya presente en el derecho romano. Particularmente importante en las donaciones de la condesa Dolca es el compromiso formal de defender el derecho de los templarios contra eventuales contestaciones legales. En el documento, la condesa se comprometía no solo en nombre propio, sino también en nombre de sus sucesores, a garantizar el goce pacífico y perpetuo de los bienes donados a la orden. Esta cláusula representaba una garantía particularmente importante, dado el peso político y legal que la Casa Condal podía ejercer en los tribunales. Los documentos declaraban además explícitamente nulo cualquier acto precedente o futuro que pudiera contradecir o limitar el alcance de la donación. Esta cláusula era particularmente importante en una época en que la documentación podía ser incompleta o dispersa, y en que las reivindicaciones podían basarse en cartas de dudosa autenticidad. La validez y la autoridad del acto eran reforzadas por la presencia de testigos de alto rango. La hija de la condesa, marquesa, e importantes varones del condado como Pedro de Belvis y Raimundo de Ribelles firmaron como testigos, confiriendo ulterior legitimidad a la donación y haciendo más difícil contestarla en el futuro. La eficacia de estas cláusulas de protección era particularmente fuerte en el caso de los templarios, una orden que gozaba de especiales privilegios papales y de una red de apoyo internacional. Quien atacara los derechos templarios se habría encontrado no solo contra la Casa Condal de Urgel, sino potencialmente también contra el papado y la entera red de la orden. Es importante subrayar que estas fórmulas de protección no eran simples amenazas vanas, sino que tenían consecuencias concretas en el sistema jurídico medieval. Las causas relativas a las propiedades eclesiásticas, incluidas las de las órdenes militares, podían ser llevadas ante tribunales eclesiásticos, que tenían el poder de imponer penas espirituales como la excomunión. Al mismo tiempo, las sanciones pecuniarias podían hacerse valer en los tribunales seculares, con el apoyo de la autoridad condal. La presencia de estas elaboradas cláusulas en las donaciones de la condesa Dolca refleja su preocupación por garantizar que la voluntad suya y de su difunto marido fuera respetada incluso después de su muerte, y que los templarios pudieran gozar pacíficamente y a perpetuidad de los bienes que les fueron concedidos. En una época en que los cambios de poder y las disputas de sucesión eran frecuentes, estas garantías jurídicas representaban un intento de proyectar la voluntad del donante hacia el futuro, vinculando también a sus sucesores al respeto del acto piadoso. Aspectos jurídicos y terminológicos de las donaciones, los derechos accesorios y las fórmulas técnicas. Los documentos de donación de la condesa Dolca a los templarios, además de los aspectos ya examinados, contienen numerosos elementos técnicos y jurídicos que merecen un análisis profundo para comprender plenamente el alcance de estos actos. Estos elementos, a menudo descuidados en favor de los aspectos más evidentes como el objeto de la donación o las motivaciones religiosas, son fundamentales para entender la efectiva transferencia de poderes y derechos. Un primer aspecto significativo concierne a los derechos accesorios transferidos junto con los castillos.
Las donaciones no se limitaban a los edificios fortificados, sino que incluían un complejo conjunto de derechos que determinaban su valor económico y estratégico. En los documentos, estos derechos se enumeran con fórmulas como cum omnibus pertinentis sui, a menudo seguidas de una lista detallada. Entre estos figuraban los derechos de agua, molinos, irrigación, derechos de pasto, esenciales para la ganadería, derechos de leña, para el combustible y las construcciones, derechos de caza y pesca, derechos de tránsito, etc. La especificación de estos derechos era crucial, pues en su ausencia los templarios habrían poseído solo los edificios, sin poder explotar plenamente los recursos del territorio circundante. Particularmente importante era la cuestión de los derechos jurisdiccionales. La fórmula cum meroiti misto imperio indicaba la cesión de la plena jurisdicción, es decir, el derecho de administrar la justicia tanto civil como criminal. Esto confería a los templarios no solo la posesión física del castillo, sino también la autoridad legal sobre el territorio y sus habitantes. En algunos casos, sin embargo, los derechos jurisdiccionales podían ser limitados o reservados en parte al donante, creando una compleja superposición de poderes. Un segundo elemento técnico concierne a las fórmulas de delimitación territorial. Los documentos describen meticulosamente los confines de los territorios donados, utilizando referencias geográficas, ríos, montes, caminos, y antrópicas, otras propiedades, cruces de término, piedras miliares. Estas descripciones seguían fórmulas estandarizadas que hundían sus raíces en el derecho romano y visigodo, adaptadas a las costumbres locales catalanas. Por ejemplo, la fórmula de Avisous que ade celum, del abismo hasta el cielo, indicaba que la donación incluía todos los derechos desde el subsuelo hasta el espacio aéreo, concepto derivado del derecho romano. Un tercer aspecto relevante son las fórmulas de posesión que precisan el tipo de dominio concedido. Expresiones como ad habendum, tenendum y possidendum, para tener, mantener y poseer, definían la naturaleza jurídica de la posesión. En el caso de las donaciones a los templarios, estas fórmulas eran a menudo seguidas por la precisión iure proprio in perpetuum, por derecho propio a perpetuidad, que indicaba una transferencia plena y no revocable. Sin embargo, esta perpetuidad estaba a veces acompañada de condiciones o limitaciones, como la obligación de mantener el destino religioso de los bienes o de no enajenarlos sin el consentimiento del donante o de sus sucesores. Las cláusulas relativas a las cargas o servicios que los templarios debían continuar prestando hacia la casa condal después de haber recibido la donación representan un cuarto elemento significativo. Incluso cuando un castillo era donado íntegramente, esto no significaba necesariamente una cesión completa de todo vínculo feudal. Los templarios podían estar obligados a prestar determinados servicios, como la hospitalidad al conde y su séquito durante los viajes, la ayuda militar en caso de guerra, la participación en consejos o asambleas, o la celebración de misas y oraciones por el alma del donante y sus antepasados. Estas obligaciones, detalladas en el documento de donación, creaban un vínculo duradero entre la orden y la familia condal. Un quinto aspecto concierne a las fórmulas de legitimación del acto. Las donaciones de bienes feudales requerían a menudo el consentimiento de varios sujetos, el señor superior, si el donante era a su vez vasallo de alguien, los familiares, sobre todo si se trataba de bienes patrimoniales, y en algunos casos también los vasallos que tenían derechos sobre los bienes donados. En los documentos de la condesa Dolca, encontramos el consentimiento explícito del hijo Ermengol VIII, heredero del condado, cuya aprobación era esencial para la validez jurídica del acto. Este consentimiento se expresaba con fórmulas específicas y era reforzado por la presencia de testigos de alto rango, que garantizaban ulteriormente la legitimidad de la donación. Finalmente, particularmente interesantes son las fórmulas que regulan el paso efectivo de la posesión. La tradición jurídica medieval distinguía entre el momento de la donación, el acto escrito, y la toma de posesión física, a menudo indicada como traditio. En los documentos encontramos descritos los rituales simbólicos con que esta entrega ocurría, la entrega de las llaves del castillo, el acto de hacer entrar a los templarios en el edificio, o gestos simbólicos como la entrega de una rama o de un terrón de tierra. Estos rituales, derivados de antiguas costumbres germánicas y romanas,
eran considerados esenciales para completar jurídicamente la transferencia de la posesión. El análisis de estos aspectos técnicos y jurídicos de las donaciones de la condesa Dolca a los templarios revela la complejidad del sistema feudal catalán y la sofisticación del pensamiento jurídico de la época. Lejos de ser simples transferencias de propiedad, estas donaciones creaban una red intrincada de derechos, deberes y relaciones que influirían por generaciones en las relaciones entre la Casa Condal de Urgel y la Orden del Temple. Ubicación archivística y transmisión documental. Para completar el análisis de las donaciones de la condesa Dolca a los templarios, es esencial considerar la ubicación archivística actual de los documentos originales y el recorrido de transmisión documental que ha permitido su conservación hasta nuestros días. Los documentos originales de las donaciones de los castillos de Alcabez y del Pedriz se encuentran actualmente en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, AHN, en la sección Órdenes Militares, subsección de San Juan de Jerusalén, Castellanía de Amposta. Esta ubicación es coherente con el bien conocido proceso histórico que siguió a la supresión de la Orden del Temple en 1312, como dispuso el Papa Clemente V y el rey Jaime II de Aragón. Gran parte de los bienes templarios en los territorios de la Corona de Aragón, junto con los relativos archivos documentales, pasó a la Orden de San Juan de Jerusalén, siguiendo un recorrido de transmisión documental común a muchos fondos templarios europeos. El cartulario principal que contiene copias auténticas de estas donaciones es el Cartulario Magno de la Castellanía de Amposta, un códice compilado en el siglo XIV que recoge los documentos más importantes relativos a las posesiones de la orden. En el caso específico de las donaciones de Alcabez y Pedriz, los documentos están registrados en los folios 115 a 116 y 117 a 118 del tercer volumen del Cartulario Magno. Existen también copias posteriores de estos documentos en otros archivos. Una copia del siglo XVII se encuentra en el Arxiu de la Corona de Aragó, ACA, en Barcelona, en la sección Orts Religiosos y Milites, Serie Templaris, fascículo 261. Esta copia fue realizada durante un inventario general de los bienes eclesiásticos ordenado en 1661 por el rey Felipe IV. Otra copia, aunque parcial y en forma de regesto, resumen, se encuentra en la Biblioteca de Cataluña, BC, en Barcelona, en el manuscrito 729, que contiene una colección de documentos compilada en el siglo XVIII por el canónigo Jaume Caresmar, estudioso y archivista que trabajó extensivamente en los archivos eclesiásticos catalanes. Es importante notar que los documentos originales en pergamino no han sobrevivido, o al menos no han sido localizados hasta hoy. Esto no es inusual para documentos del siglo XII, cuya conservación ha sufrido las vicisitudes de más de 8 siglos de historia, incluidos traslados, guerras, incendios y otras calamidades. Las copias en el Cartulario Magno representan por tanto la versión más antigua y fiable a nuestra disposición. La transmisión documental de estas donaciones ha sido posible principalmente gracias a la importancia que estos documentos tenían para las órdenes religiosas beneficiarias. Los templarios primero, y los hospitalarios después, conservaban meticulosamente los títulos de propiedad de sus posesiones, dado que estos representaban la base legal de sus derechos. La práctica de copiar los documentos más importantes en cartularios, volúmenes que recogían en forma sistemática los documentos de una institución, era una medida de seguridad esencial en una época en que la pérdida de un documento original podía significar la pérdida de los derechos que garantizaba. El proceso de copia en los cartularios seguía procedimientos rigurosos para garantizar su autenticidad. Generalmente, las copias se realizaban bajo la supervisión de un notario que certificaba su conformidad con el original, a menudo en presencia de testigos. En el caso del Cartulario Magno, las copias fueron autenticadas por el notario real de Zaragoza, Juan Gil Tarín, que añadió su firma y sello a cada documento. Tras la dispersión de los bienes de las órdenes religiosas en el siglo XIX, a raíz de las leyes de desamortización, los archivos de la Orden de San Juan en Aragón y Cataluña fueron transferidos al Archivo Histórico Nacional de Madrid, donde se encuentran actualmente. En cuanto a la accesibilidad de estos documentos para la investigación moderna, cabe señalar que existen ediciones críticas parciales, en particular la realizada por el estudioso Josep María Sanz i Travé en el volumen Col·lecció diplomàtica de l'Orde del Temple a Catalunya,
publicado en 1997, que incluye transcripciones de algunos de los documentos relativos a las donaciones de la condesa Dolca.